Muy buenos días. Soy la directora de la Institución Libre de Enseñanza. Simplemente quería darles la bienvenida a este seminario. Nos acompañan aquí algunas personas y otras nos estarán siguiendo por la red. Este seminario, como saben, forma parte de una larga serie de encuentros que venimos organizando desde hace más de 2 décadas, siempre bajo la sabia dirección de José Antonio Millán. Muchas gracias también a las ponentes que van a participar hoy y que nos van a presentar distintas experiencias en este ámbito de las librerías especializadas. Pues nada, repetir muchísimas gracias a todos y le paso la palabra a José Antonio. Muchas gracias, Elisa. Muy buenos días a todos. Se me oye bien, supongo. Sí. Bueno, quería, en primer lugar, daros también la bienvenida. Lo que vamos a hacer es hacer una sesión en 5 partes. Yo primero haré una panorámica general. Presentaré primero estos encuentros, el contexto en el que los que han ido teniendo lugar, y luego pasaré a tratar más específicamente del tema que nos ocupa ahora. Bien, de entrada quería recorrer algunos de los temas que hemos ido teniendo. Como ha dicho muy bien Elisa Navas, llevamos unos 20 años trabajando con temas diversos y quería presentaros cuáles han sido estos. Bueno, hemos ido teniendo encuentros prácticamente todos los años, en algún año más de uno. Entonces, en los últimos tiempos hemos tratado sobre el comercio de libros usados, por ejemplo, que nos ha abierto una serie de perspectivas muy interesantes y que quizá tengamos hoy ocasión de ver. Dedicamos un encuentro también a Nebrija, aprovechando el centenario de su muerte. Hemos tratado sobre bibliotecas, el tema de los libros y los audiolibros, que es uno de los temas estrella que habrá que tocar, lo hemos tocado. Los metadatos, que tienen mucho que ver con las bibliotecas, las editoriales, los catálogos, revistas culturales. La descubribilidad, que es un concepto muy curioso que viene muy a cuento con el tema de las librerías, la edición para tabletas y teléfonos, la representación visual de la información, la digitalización de bibliotecas, la edición de epistolarios, que en el caso de la Institución Libre de Enseñanza y de la Revista de Occidente hay una gran cantidad de epistolarios históricos que van mereciendo la edición, sobre el libro electrónico, creación de contenidos culturales, el primero que dimos en diciembre del 2001, y anunciaros que hacia final de este curso dedicaremos un encuentro a otro de los temas estrella de la actualidad, que es la inteligencia artificial, por supuesto. Bueno, tenemos que decir algo del tema porque, claro, está también en el candelero. Bueno, esta es la imagen con la que quiero abrir este encuentro. Es decir, esto es una obra de arte de la artista Alicia Martín, que puso en el Palacio de Linares, en la Cibeles, en el año 2003. Eso de que pasas un día por la Cibeles, como me pasó a mí, y te encuentras con esta obra con la cual el palacio escupe todo un chorro de libros hacia la calle. Bueno, yo creo que pocas imágenes hay más claras de lo que es el aluvión de libros, de novedades, de reediciones, y esto año tras año tras año. Bien, entonces, frente a este chorro absoluto de libros, hay varias estrategias con las cuales los lectores, podemos guiarnos, y los libreros tienen el deber profesional de guiarnos a nosotros. Y este es uno de los temas que quería tratar aquí. Es decir, la librería especializada como un servicio al público de discriminación entre la gran cantidad de
novedades, reediciones, fondos históricos, etcétera. Y cómo están al servicio de lectores de muy distintos tipos. Bien, con esta imagen en mente podemos pasar a mi presentación, que va a ser la presentación de un pequeño grupo de librerías especializadas que nos permitirán entrar en algunos de los temas que será interesante que luego retoméis o que toquéis en vuestras intervenciones, etcétera. Esto antes quiero decir que, como habéis visto por el programa, digamos, tendremos ahora una sesión hasta las 12 menos cuarto en que tendrá lugar un coloquio, en el cual podréis intervenir todos, por supuesto. Luego tendremos media hora de descanso y luego a las 12:30 tendrá lugar la segunda parte de este coloquio. Bien. Mi intervención, con un título que he robado a un programa de televisión, a 3 o 4 libros, a un programa de radio, etcétera, se llama Por tierra, mar y aire. ¿Por qué? Bueno, pues como veréis ahora, he ido cogiendo como ejemplo una serie de librerías de Madrid y de Barcelona que nos pueden servir para estudiar alguna de las dinámicas del mundo del libro. Digo Madrid y Barcelona, aquí hay también participantes de Madrid y Barcelona. Por supuesto, hay librerías especializadas que no son ni de Madrid ni de Barcelona, algunas de las cuales hemos querido invitar a este encuentro, pero sin éxito. Parece ser que esta época es muy propicia para que las librerías hagan inventario y hagan este tipo de cosas, con lo cual ha habido algunos de los que deberían estar aquí, como digo, que no son ni de Madrid ni de Barcelona y que no han podido estar. Bien, este recorrido por tierra, mar y aire empieza por la librería Altair de Barcelona. La librería Altair es una gran librería, no solamente en el aspecto físico que podéis ver aquí, sino que también tiene décadas de existencia y está al servicio de los viajes. Es una librería de viajes, con lo cual quiere decir que tiene desde guías de lugares hasta cartografía e incluso tiene una agencia de viajes. Y también tiene una revista con cierta periodicidad que va presentando temas que podríamos considerar como invitaciones a viajar, etc. En su web, que está bastante cuidada, veis un mapamundi con una serie de puntos sensibles que son los lugares de los que tienen guías o cartografía. Lo que quiere decir que si tú quieres ir un día pues a esta parte de Japón, pues muy probablemente, digamos, haces clic aquí y te encuentras con las consiguientes guías y tal. Aunque la librería en sí está muy organizada por continentes y por lugares y géneros y tal, pero bueno, esta, desde el punto de vista de la web, es una forma muy gráfica y bastante impresionante de presentar qué fondos tiene la librería. Una de las preguntas que yo os haría, a las que participaréis hoy, es en qué medida, si sí o si no, la presentación en la web contribuye a la difusión de vuestro fondo, de la estructura de vuestros servicios, etc. Bien, como digo, esta es la librería Altair de Barcelona. Esta es su agencia de viajes, que podríamos decir que es un complemento de los viajes estáticos que supone la lectura de una guía o el recorrido de un mapa, y tiene aquí, bueno, han ido teniendo rutas, pues como veis, por Grecia, Camerún, Japón, etcétera. Y bueno, como digo, entre la librería en sí, la agencia de viajes, la revista y los fondos que tiene, más la vía de exploración por la web, da un servicio bastante impresionante para su público. La segunda librería que voy a tratar es la librería náutica Robinson de Madrid. Sabéis que Madrid, aunque esté en el centro de la meseta, aunque no tenga mar, tiene una serie de instituciones marinas asombrosa. Está el Ministerio de Marina, la Asociación Nacional de Prácticos de Puertos, el Museo de la Marina y la Librería Náutica Robinson. La Librería Náutica
Es un espacio que no es muy grande, pero como veis está bien aprovechado. Y aquí podemos ver algunas de las cuestiones que hay. Digamos, aparte de los libros, algún material gráfico y alguna maqueta. Las maquetas, digamos, y elementos para armar junto con los libros son una forma de que el público, digamos, aficionado al mar, el público madrileño que no está en contacto con el mar, pueda tener un contacto, como digo, mayor con su tema. Este es un mapa de exposición de las cartografías costeras que están a la venta. Las cartas náuticas. Las cartas náuticas, como podéis ver aquí, tienen prácticamente de toda la costa de la península, y esto se supone que cualquier persona que esté planeando un viaje marítimo por cualquiera de las costas de la península puede encargar cartas náuticas. Por lo general estas son impresas sobre pedido, pero bueno, dan un servicio bastante rápido de suministro de las cartas. Como digo, podemos encontrar modelos para armar, modelos de barcos, podemos encontrar también carteles, que es otra cosa clásica del tema, e incluso, digamos, algunas insignias de patrón de yate o de patrón de embarcación con las dos anclas cruzadas, etcétera. Bien, esta es la librería Robinson, la librería marítima de Madrid. Aire, la Aeroteca de Barcelona. La Aeroteca une a los temas que hemos ido viendo en las otras librerías una presencia bastante curiosa, que es una cabina de simulador de vuelo. El simulador de vuelo que cualquier persona puede tener en su ordenador, en este caso está complementado con una cabina que da la ilusión perfecta de estar dentro de un avión, con los instrumentos y con la presencia de toda una serie de programas que permiten despegar y tomar tierra de una serie de aeropuertos del mundo. El día que estuve visitando esta librería, el dependiente estaba dando instrucciones por teléfono a alguien que a bordo de su simulador de vuelo no conseguía despegar del aeropuerto de no sé qué ciudad, y le decían, hombre, no, tienes que coger rumbo noroeste, subir a 100 pies, etcétera, etcétera. Y yo estaba muy sorprendido diciendo, bueno, este es un buen servicio, si no librero, sí, en general, para los amantes del vuelo. Pero a cambio tiene muchos libros de temas que tienen que ver con con los aviones, pero también un poco con la vida que rodea, digamos, a todo esto. Ahí me encontré un libro de título sorprendente, Cómo disfrutar en los aeropuertos, que te indica pues qué puedes mirar por la ventana, qué tipo de vehículos ves, etcétera, etcétera. También aquí vemos al lado, por casualidad, un libro sobre restos de aviones que están repartidos por las selvas y por los desiertos del mundo, etcétera, etcétera. Y esta es su web. En la web, aquí podemos ver que tienen, por ejemplo, sobre aviación militar del año 46 al año 53, o del año 54 al año 75, historias de compañías de vuelo. Es decir, tienen una gran cantidad de libros, muchos de los cuales están en otras lenguas, en inglés por supuesto, pero en japonés también, porque tiene un apartado muy bueno dedicado a la Segunda Guerra Mundial, y como hay gente para todo, pues hay gente que es muy aficionada a la historia de la aviación en la Segunda Guerra. Y estos libros japoneses, para quien no sepa japonés, sin embargo, están muy bien ilustrados, tienen muchas imágenes y son sorprendentes. Bien, historia, fuerzas aéreas, desde 1991 hasta hoy, aviación militar, etcétera, etcétera. Es decir, como veis, tienen un conjunto muy bueno y muy grande de libros. Tienen también algunos libros de segunda mano,
y algunos libros, por supuesto, superagotados en los catálogos de las editoriales, porque, como me explicaron ahí, bueno, y esto lo sabéis perfectamente, si un aficionado quiere un título concreto porque trata de un tema determinado, pues claramente quiere ese título porque lo que le interesa es ese tema. Le va a dar igual que esté agotado, que no esté agotado, que sea viejo, que sea de segunda mano o que no sea, pero el servicio que da, digamos, esta librería es el servicio de proporcionar una gran cantidad de libros que gran parte de los cuales no están accesibles por ninguna otra vía. Bien. Cuando estaba hablando con el encargado, le pregunté, bueno, ¿y entonces aquí qué es lo que tenéis? ¿Libros de aviación? Dice, sí, pero en sentido amplio. Digo, ¿qué quiere decir? Dice, bueno, pues tenemos estos libros sobre tal tipo de avión, sobre tal otro tipo. Dice, pero también tenemos El Principito, porque el Principito empieza con un vuelo, en fin, como recordáis bien. Digo, muy bien. Digo, bueno, encantado. ¿Y cómo se llama usted? Le pregunto. Y dice, ¿cómo voy a llamarme? Dice, Ángel. Bueno, este era el encargado de la aeroteca, donde hay todo lo que podríais querer saber sobre el aire y mucho más. Y del aire vamos a ir al espacio exterior, con Gigamesh. Gigamesh es una librería también muy grande, también con una historia larga. Tiene la característica de que está muy bien relacionada con los fans de la ciencia ficción, de la fantasía y de otros temas parecidos. De hecho, tiene en el Mercat de Sant Antoni, en el mercado del libro de los domingos por la mañana de Barcelona, tiene un puesto siempre donde van los frikis a buscar las últimas novedades, digamos, en este tema. Gigamesh tiene una gran parte dedicada a la ciencia ficción, pero también tiene un gran apartado de fantasía, de espadas y brujería y de toda una serie de temas que están relacionados con ella. De hecho, Gigamesh forma parte de lo que se llama, medio en broma, medio en serio, el Triángulo Friki de Barcelona. El Triángulo Friki es un conjunto de librerías, tiendas de modelos, tiendas de muñequitos, de juegos de rol, etcétera, que están entre el Paseo San Juan y la calle Bailén, y es donde van los frikis de cualquiera de estos temas a tener su dosis mensual o diaria de estos libros. Tiene también librería de segunda mano, accesible por la web, asimismo. Lo que quiere decir que es muy raro que haya algún libro que no tengan, porque además es muy grande. El mundo de la fantasía y de la ciencia ficción funciona con un canon bastante limitado, con lo cual, bueno, un canon amplio, ¿no? Pero canon al fin y al cabo. Y aquí en Gigamesh se puede encontrar pues prácticamente de todo. La ciencia ficción, como digo. Esta es una muestra de cómo está organizada. Como veis, es una librería muy clara y que se presta mucho para, digamos, a deambular por ella. Y tiene también juegos de rol, porque, como digo, el mundo de los aficionados a estas temáticas, pues es muy amplio y es muy frecuente el caso de que para un tema concreto, por ejemplo, podríamos pensar los héroes Marvel. Los héroes Marvel, uno se puede encontrar con los cómics en español y en otras lenguas, se puede encontrar también con juegos y con películas que tienen que ver con libros de viejo, con ediciones de los cómics de Marvel que ya no existen hace mucho tiempo, y en general es un lugar en el que puedes encontrar lo que no encontrarías en muchos otros sitios. Bien, este es un poco el resumen que os quería hacer, tomando como base este recorrido por tierra, mar y aire. Por recapitular, yo enfocaría mi experiencia con estas librerías y con otras desde el punto de vista de los servicios que se da al público.
El público de estos temas, pues es un público, en fin, como todos los públicos, que sabe lo que quiere y que lo quiere ya, quiere tenerlo. Y entonces puedes encontrarte con perfiles más o menos claros, por ejemplo, los aficionados a la ciencia ficción, a la fantasía. Pueden ser más vagos los que preparan, la gente que prepara un viaje a un cierto sitio, y casi en la librería Altair nos podemos encontrar, por ejemplo, en la zona de África, pues desde guías de viaje a cartografía, pasando por novelas que tienen que ver con la temática, por ejemplo, las impresiones de África, por decir algo, ¿no? Bueno, en casi todas estas librerías están libros en español al lado de los originales, digamos, en otras lenguas. ¿Por qué? Pues porque hoy en día es muy frecuente que, sobre todo si son aficionados a ciertas temáticas, puedan leer perfectamente, pues en inglés, por ejemplo, ¿no? Y luego también se pueden encontrar todo tipo de servicios anexos, pues como hemos visto antes, la agencia de viajes, la venta de mapas, etcétera, etcétera. Y yo creo que es interesante esta concentración de productos al servicio de un público porque, digamos, históricamente han estado bastante dispersos. Yo recuerdo en la época ya lejana en que yo era un editor de libros, en el grupo en el que trabajaba, había una editorial que es Aguilar, que publicaba desde libros de cocina hasta guías de viaje. Entonces, una pregunta que solía surgir en las reuniones con la distribución, que solían ser bastante tempestuosas por otros motivos y tal, la pregunta es, ¿por qué no podemos tener los libros de cocina en las tiendas donde venden materiales de cocina, donde venden cazuelas, sartenes, etcétera? No, es que eso es muy difícil porque tienen una distribución diferente, etcétera. O bien, ¿por qué no podemos tener nuestras guías? El País Aguilar tenía una colección bastante interesante de guías. ¿Por qué no puede estar en las agencias de viaje? Que la agencia de viaje, en aquella época remota, eran uno de los puntales del comercio urbano, ¿no? Bueno, lo mismo, no se podía tener estos libros en las agencias de viaje, es decir, fuera del circuito librero. Yo creo que si algo hemos avanzado, si es que se puede hablar de un cierto progreso en esto, es que estos establecimientos actuales suelen reunir materiales de muy distintos tipos y de muy distintas procedencias al servicio siempre de su público. Es decir, si tienes un público de aficionados a Marvel, pues te da igual porque vas a tener ahí sus juegos, sus películas, sus cómics y algunas novelas. Bueno, pues esto yo creo que es un buen sistema. Frente al chorro de novedades y de reediciones que nos inunda constantemente, pues el hecho de poder tener libros de segunda mano, pues es también una excelente forma de dar un servicio a gente que no tiene por qué estar sometida a la dictadura de la novedad y de la reedición, sino que, bueno, hay libros claramente muy interesantes para cualquier temática que a lo mejor están agotados desde hace 20 años. Bueno, está muy bien que el público pueda tener acceso a ello. Y este es un poco lo que quería presentaros como, digamos, como marco general. Tras lo cual invitaría a nuestras dos primeras invitadas a que pasen a la mesa donde van a poder intervenir. ¿Empiezas tú, Ublit? Sí. Vale. Y tú te puedes poner aquí si quieres. Si quieres me pongo ahí. Sí. ¿Y tú tienes presentación? Sí, por eso. ¿Está aquí? No tengo, yo... Ah, no he hecho PowerPoint. pues ala. Pues lo que tú quieras. Tiene que hablar al micro para el streaming. Sí. Bueno, espera. Pues ya le paso yo mi micro. Espera. ¿Tú has hablado con micro? Sí. Es que está Está pegado. No, va a tener que...
Pues espera, Mili, perdona. Ponte ahí que tienes el micro. No, aquí tenéis uno. Bueno. Bueno, vamos a empezar con la intervención de Ublit Baseiría o Baseiria. Baseiría, aunque Pero no había acento. no. A Bueno, ver. Ublit Baseiría. Sí, en es Ublit cualquier caso. Baseiría porque siempre lo han escrito de esta manera, o sea, mis abuelos y tal, Bueno, pero eso es- en principio, si lo habías en catalán, tendría que llevar dos S, pero nunca las ha tampoco llevado. lleva. Con lo cual lo decimos como ellos lo decían y Muy lo bien. escribimos como lo escriben. Perfecto. Ya sabemos que los nombres propios son muy conservadores en su forma, Exacto. con lo cual vamos a dejarlo así. Ublit es propietaria de Casa Anita Llibres, que está dedicado a librería infantil, juvenil y de álbum ilustrado en el popular barrio de Gracia de Barcelona. Antes de cederle la palabra, quería comentar que según los ultimísimos datos que he visto hace un par de días sobre datos de venta del sector del libro en España, resulta que el libro infantil y juvenil es por sí solo más de una tercera parte de la producción del último año. Es decir, que es un sector que tiene una gran potencialidad, a menos que nos digas lo contrario, Ublit. Es tu turno. Bueno, primero me presentes y después, si quieres, hablamos de la pregunta porque no acabaría nunca. Pues sí, como ha dicho él, yo tengo una librería en el barrio de Gracia, en Barcelona, hace 20 años, que es Casa Anita. Lo que pasa es que no siempre he tenido esta librería. Yo me he dedicado al mundo editorial. Empecé en una editorial independiente, que es Columna Edicions. Es una editorial que publicaba libros en catalán, con lo cual durante muchos años fue una editorial importante dentro del mundo editorial de Barcelona. Y cuando eres una editorial importante y que encima vende libros, llega un momento que las editoriales independientes las compra un gran grupo, con lo cual fuimos comprados por el gran grupo editorial Planeta. Después de estar 15 años trabajando en Columna, pasé a trabajar dentro de lo que es el gran grupo editorial Planeta como responsable de dirección editorial de las publicaciones en catalán. Y al estar ya 3 años en Planeta, me acuerdo que una vez un autor que yo publicaba y editaba y tal, me dijo, mira, hay una cosa, sencillamente hablando, ¿no? Una tarde me dijo, normalmente a los 40 años te has de plantear cómo quieres acabar tu vida laboral, porque en principio aún te quedan muchos años para ir trabajando y has de ser feliz con lo que haces y en el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y yo pensé, me gusta mucho el mundo editorial, me gusta mucho el mundo de los libros, pero automáticamente se me despertó alguna cosa de decir, no sé si quiero acabar dentro del mundo editorial en un gran grupo editorial. Con lo cual empecé a dar vueltas y decidí que dejaría lo que es el grupo Planeta. He de decir que trabajando en editoriales o trabajando en Planeta y tal, siempre me ha gustado mucho mi trabajo desde el punto de vista editorial, ¿no? Pero pensé que no es lo que quería hacer y que quería hacer un proyecto personal más propio, con lo cual decidí abrir lo que es el proyecto de Casa Anita, la librería. Sí que he de decir que yo vengo de una familia que ya habían estado en librería. Mi madre trabajaba en una librería, con lo cual sí que trabajaban en el mundo de la librería, y yo, toda mi relación laboral ha sido con el mundo del libro. Y eso también lo quiero decir porque yo concibo el mundo del libro, que es tan importante desde que son los creadores, los autores, hasta que puede ser, por ejemplo, en los libros, lo que es el trabajo editorial, la producción más industrial, encuadernación e impresión, los comerciales y la librería. Para mí es una cadena total y absoluta y todo es importante. En su justa medida, todo para mí forma parte de toda una cadena que es el mundo del libro. Lo digo porque cuando yo dejé Planeta, y que tenía un cargo importante y muy bien pagado, todo se ha de decir, y abrí la librería, mucha gente que me conocía antes porque había estado en ferias y había trabajado con mi madre en la librería y después me conocieron como persona de editorial, me dijeron, ¿cómo vas a ir tú, que has salido de la librería y has conseguido llegar a cargos de dirección editorial, bajar otra vez y volver a la librería? Y encima habría una librería especializada en literatura infantil y juvenil que hace 20 años, digamos, ahora está más bien considerada, pero la literatura infantil y juvenil era menos considerada que la literatura, que la edición de libros para adultos, para decirlo de alguna manera. Con lo cual, bajar
Ahora ya no, porque las librerías son más importantes, la gente que mantiene una librería, pero en aquellos momentos, cuando yo abrí la librería, la consideración social que tenía dentro del mundo del libro un editor, que no sé si van a estar de acuerdo las otras librerías, no es lo mismo que ser librero, sino que tenía alguna consideración social más alta y ser librero no, con lo cual yo abrí la librería y me dijeron, pues si bajas de todo, y al final dije, sí, pero es que a mí me gusta y lo que quiero hacer es la librería. Abrí la librería hace 20 años. Os he de decir que me ha costado más abrir la librería que no siendo editor. Me costó un montón y no sé si las otras libreras que participarán aquí piensan lo mismo o no. Y me costó los años afianzar la librería. Ahora puedo decir que más o menos está bien, pero me ha costado mucho montarla y que esté realmente, que más o menos funcione y que los trabajadores que tengan pues también estén bien y cobren y todo esto. La librería está en el barrio de Gracia, en Barcelona. Como han dicho antes, es un barrio popular en Barcelona. Es un barrio que no es no es lo que se diría el centro de Barcelona, pero sí que está en el centro de Barcelona. O sea, si tú coges un mapa y pones el dedo en el centro, te vas a encontrar que el barrio de Gracia es el centro de todo lo que es ahora Barcelona. Como es un barrio también de calles estrechas, porque antes no estaba anexionado a la ciudad de Barcelona, sino que era un pueblo, o sea, es la Vila de Gràcia, con lo cual existe una calle principal que si conocéis Barcelona es Paseo de Gracia, después continúa que es el carrer Gran de Gràcia y esa es la calle principal de que es este barrio anexionado que estuvo anexionado a la ciudad, con lo cual conserva algunas cosas características dentro de la ciudad de Barcelona y diferentes a los otros. La librería es una librería especializada en literatura infantil y juvenil e ilustración. Es una librería independiente y es una librería que está situada en un lugar concreto. ¿Por qué digo estas cosas? Esas tres cosas me parecen importantes. Independiente porque obviamente yo la monté, yo soy la propietaria y no pertenece a ningún grupo editorial ni nada, sino que sencillamente es, bueno, yo como independiente que he montado la librería. Especializada porque cuando la monté sí que tuve claro no hacer una librería generalista, que habían muy buenas librerías generalistas en Barcelona. A mí no era editora de libros infantiles, pero la literatura infantil y juvenil siempre me ha gustado mucho, con lo cual decidí montarla especializada en literatura infantil y juvenil y ilustración. En ese momento en Barcelona solo había una librería especializada en literatura infantil y juvenil, otra librería muy importante que no estaba en Barcelona, sino que era Mataró, que era una librería generalista, pero había unas personas que estaban muy interesadas en lo que era la literatura para niños, que era el Pep Durán, y montó Robafabas en Mataró. Y había también, digamos, lo que es la Bacus, que la Bacus siempre en Barcelona ha funcionado como juguetes y libros muy centrados en el que es el mundo escolar. Con lo cual abrí la librería, solo había una librería que ya estaba abierta, que era Lots, y no había nada más en Barcelona. También era muy difícil en ese momento abrir una librería especializada en infantil, porque la Bacus recogía todo lo que era el mundo escolar. Y aparte funcionaba con descuentos. Pero pensé, bueno, es igual, es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Y por eso está especializada en esto. Y después es una librería que también he dicho que ocupa un lugar concreto, porque creo que es importante las librerías también dónde están situadas y el lugar que ocupan en una ciudad. Eso he ido pensando a lo largo de estos 20 años que también he tenido la librería. Yo monté la librería en el barrio de Gracia porque sencillamente vivo en el barrio de Gracia. No hice un estudio de mercado. O sea, sencillamente quería cambiar de vida, con lo cual cogí un lugar en el cual yo pudiese ir a pie a lo que es la librería. Y la monté en el barrio donde yo vivo. Y lo que he hecho es afianzar ese proyecto dentro del lugar que yo escogí. Primero tuve un local muy pequeño y al cabo de 6 años tuve la oportunidad de trasladarme a un local que era de una gente que conocía, que estaba en una calle que absolutamente no era comercial ni nada, pero era un local mucho más grande y que tenía una cosa muy importante, que es que tenía un patio de 200 metros cuadrados, que esto no es normal tampoco en Barcelona, ¿eh? Lo que pasa es que era un patio que no había estado cerrado, con lo cual el local estaba hecho una mierda porque había sido almacenes y tal. Yo cuando entré en el patio, o sea, no lo veía, o sea,
digamos que entrabas y llegabas a un momento que veías toda una cosa verde con malezas y dirías, bueno, yo creo que esto va a continuar y se va a ver al final. Pero no se veía nada y era un local que la gente no alquilaba porque no estaba ni en una calle comercial ni nada. Pero pensé, ya te has hecho un nombre, llevas 6 años con una librería y sencillamente era bajar a la calle de abajo, para decirlo de alguna manera. O sea, yo estaba en una calle que, bueno, tampoco es que fuese muy comercial porque Barcelona es una ciudad que no puedes pagar como librería un alquiler, como son los alquileres comerciales, y bajé sencillamente a la calle de abajo. Con lo cual la librería tiene un espacio importante, que es un patio. Es más grande el patio que la librería. La librería tiene 80 metros cuadrados, el patio tiene 200 metros cuadrados, con árboles. O sea, tiene un olivo, tiene un cerezo, o sea, es un patio con vegetación. Bueno, a partir de aquí, lo que me pasó con este local, y por eso también es importante, es que es una cosa que supongo que probablemente las librerías de Madrid también les pasa, que es lo que son la especulación inmobiliaria. Yo estaba de alquiler, el edificio fue comprado por un grupo inversor, sacaron a los vecinos y también me querían sacar a mí. Los vecinos los indemnizaron y todo, y yo, pues en aquel momento dije, pues yo no me voy. No me voy para que alguien consiga este local que ahora hace una función social, porque aparte tenemos muchas relaciones con la escuela, que después ya lo contaré. No me voy a ir de aquí con un patio para que este señor lo deje para un loft, que venga un extranjero o un americano. Pues no. Y hice valer mi contrato. Cuando se acabó el contrato, los mismos propietarios me dijeron, muy bien, se ha acabado el contrato. Si no lo compras, ahora te vas. Con lo cual, ganamos primero que nos quedamos con el contrato, que fue toda una lucha reivindicativa, y en la segunda vez, pues tuvimos que reunir dinero, como fuera, para intentar comprar el local. Obviamente no tenía dinero. Me fui a los bancos sencillamente para comprar un local te dicen, usted tiene 200.000 euros, y tú dices, pues no, pues si vengo aquí es porque no tengo 200.000 euros, francamente. Y al final sí que conseguimos que alguien nos hiciera caso, que es que nos dejasen el dinero como un proyecto social y cultural, que es una parte que tiene, no sé si ustedes lo conocen, lo que es Triodos, que sí que tiene una parte para poder conseguir una hipoteca va a ser así. Y para conseguir una primera parte, porque tampoco teníamos nada, nos cedieron 3 ilustradores, que nos cedieron 3 ilustraciones para hacer unas serigrafías, porque lo que yo no quería hacer un Berkami. O sea, yo iba a comprar un local, por mucho que fuera una librería, la gente me decía, no estás haciendo un Berkami, estás haciendo un Berkami para que puedas seguir en este espacio y que la librería esté aquí. Pero no quería pedir dinero, con lo cual como mínimo quiero darle algo a la gente si va a comprarme algo y me va a ayudar. Con lo cual hicimos toda una serie de serigrafías numeradas de 3 ilustradores, entonces la gente que quería las compraba. Todo eso estaba muy bien planteado, pero llegó la pandemia, con lo cual no conseguimos tanto dinero, pero algo conseguimos. Me fui con el dinero que había recogido, me fui a Triodos, digo, yo no puedo tener más dinero. Y el señor de Triodos me dijo, no pasa nada, esto es lo que has conseguido, pues vamos a hacerlo. Y me concedió la hipoteca. Y por eso también es importante de que toda esta lucha que nosotros hemos conseguido, o sea, no vamos a cambiar de lugar. O sea, vamos a estar siempre en ese punto del local que tenemos, porque existe una historia detrás que tampoco es una cosa que te va llevando la vida, y que realmente pues este será el lugar que estará Casanita. O sea, no podrás existir tu Casanita en otro lugar. Normalmente lo que yo quiero hacer, que lo hacen otras librerías, es decidir, tú partes de un lugar, si quieres que tu librería sea más grande, puede quedarme, yo qué sé, el local de enfrente o el local de al lado, pero no haciendo otro Casanita en otros lugares, sino sencillamente parto de este lugar del que estoy. Y aparte también compré el local porque, o sea, yo tengo hijos y les pregunté en un momento dado, ¿vosotros vais a continuar lo que es la librería? Si vais a continuar lo que es la librería, vuestra madre lucha para conseguir el local de la librería. Si no, pues mira, puedes hacer otra cosa. Con lo cual ellos me dijeron, sí, vamos a continuar con la librería. Lucha tú por el local y si no va a ser una librería, nos comprometemos, ya que la gente nos ha ayudado, a que sea un lugar que tenga alguna función social. O sea, me da igual si después mi librería no existe y sea una guardería y puedan utilizar el patio o una residencia de abuelos, me da igual, pero que sea alguna cosa que sea para el barrio, ya que la gente nos ayuda a comprarlo por alguna cosa de estas. Y así lo estipulamos. A partir de aquí también
digo que nos quedamos siempre en un lugar concreto y que la gente viene, es una librería que está en un barrio, pero es una librería que no solo sirve a la comunidad del barrio. Entre otras cosas, no podríamos tener el fondo de libros que tenemos si solo tuviésemos el público del barrio. Viene gente de toda Barcelona porque tenemos un fondo importante, de otras poblaciones que no tienen acceso a libros infantiles, para decirlo de alguna manera, otras poblaciones que no tienen librerías especializadas, y hasta fuera de Cataluña también nos viene gente. Y algunos momentos, cuando en la universidad por eso hace encuentros infantiles o juveniles, con Sudamérica y tal, yo tengo gente que a veces viene pues, de Chile y tal, y me dice, no, es que vengo aquí porque me han dicho tal. O sea, realmente hemos conseguido tener bastante gente diferente, aunque no sea de lo que nosotros tenemos. También es verdad que las librerías de Barcelona, a diferencia de las librerías de Madrid, en Barcelona se hablan, bueno, yo hablo catalán, pero se hablan 2 lenguas, con lo cual es a veces alguna cosa que no se plantean cuando hablo con libreros de fuera, pero en Barcelona yo tengo los libros en las 2 lenguas. O sea, si un libro está publicado en catalán y en castellano, yo tengo el libro publicado en catalán y en castellano. Con lo cual, la cantidad de libros que yo tengo, ya automáticamente, si están en las 2 lenguas, yo los doblo. Y es una cosa que es característica de las librerías de Barcelona, que quizás a veces la gente no lo ve tan claro, pero dices, nosotros doblamos porque los tenemos en catalán y en castellano. Y no están separados por lenguas. O sea, el mismo libro que está publicado en catalán o en castellano, lo tengo en el mismo lugar. Y si a veces lo tengo también en la edición en inglés, exactamente igual. O sea, no están segregados por lenguas, sino que están segregados por géneros o por cómo los ordeno en la librería. Pero es una diferenciación que no tengo yo solo como infantil, sino todas las otras lenguas, todas las otras librerías que puede haber en la ciudad de Barcelona. Y la otra cosa importante es que Barcelona, sí que lo sabéis, tiene un día que es absolutamente espectacular y que se vive en la calle, que es el día de Sant Jordi, que es el 23 de abril. Si alguien no ha estado en Barcelona el 23 de abril, yo les invitaría a que alguna vez fuesen el 23 de abril, que no es festivo. El 23 de abril nunca es festivo, cae como cae, si cae en Semana Santa, cae en Semana Santa, si cae en medio de la semana, cae en medio de la semana. Pero sí que realmente la ciudad se convierte en que realmente parece un día festivo y que todo el mundo está en la calle. Día 23 de abril, los libreros son los únicos que tienen derecho a poner una parada en la calle sin pagar el espacio de la vía pública. Es como los libreros sí que tienen derecho por ser libreros, los otros, los editores y tal, ocupan unos espacios después de los libreros. O sea, siempre tienen preferencia lo que son la gente de las librerías. Nosotros estábamos en el barrio de Gracia, aún cuando nosotros empezamos, digamos que las paradas del día de Sant Jordi llegaban hasta Paseo de Gracia o la Rambla Cataluña, que es como después del que es el centro histórico de Barcelona, subes por el Paseo de Gracia, que es el centro comercial, es la Xampla de Barcelona o Rambla Cataluña. Pero no habían llegado aún a lo que es donde estoy yo más arriba, que es el barrio de Gracia. Yo fui a hablar con el ayuntamiento y les digo, mire, yo tengo esta librería aquí, el día de Sant Jordi, lo que querría hacer es alguna cosa que fuese específica. No me voy a ir a poner a una parada donde están las paradas, sino que quiero quedarme dentro del barrio y ofrecer alguna cosa a la gente del barrio, pero que también pueda venir la gente de Barcelona que sea diferente de lo que se hace en Barcelona. Ahora sí, pero hace tiempo cuando nosotros empezamos había una parte del mundo editorial, del mundo de los libros, que no estaba representado en el día de Sant Jordi. Y esta gente eran los ilustradores. Sí que formaban parte del mundo del libro, los escritores iban a firmar libros y tal, pero lo que eran los ilustradores no estaban en esta consideración. Como yo tengo una librería especializada en ilustración, lo que hice el día de Sant Jordi es me fui al ayuntamiento, le pedí al ayuntamiento, búscame un espacio dentro del barrio de Gracia, porque mi calle es estrecha y no puedo cortar la calle. Ellos me dijeron, mira, necesito que me revalorices un espacio que no va a nadie y que necesito que la gente lo conozca. Y yo pensé, ya está, me van a poner en un lugar que no va a ir nadie a revalorizar un espacio. Pero no, me dijeron que me pusiera a lo que es donde empieza la calle Mayor de Gracia, que es una cosa que se llama el Plan Nicolau Salmerón, que nadie sabe que se llama el Plan Nicolau Salmerón. Pero la gente, el barrio de Gracia me dijo, ponte aquí porque queremos que la gente sepa qué es esto, que es Plaça Salmerón, como antes se llamaba el carrer Gran de Gràcia, que había sido un alcalde que se llamaba Salmerón, y allí pon tu parada. Y entonces yo les pedí que tuviese un espacio, con lo cual solo les pedía una tarima
para hacer un encuentro internacional de ilustradores el día de San Jordi. Con lo cual, Casa Anita solo invitaba a ilustradores que estarían todo el día allí firmando sus libros. Y yo tendría solo una parada de libros con los libros de los ilustradores invitados. Y esto lo llevamos haciendo 20 años. Y este encuentro, lo que siempre hacemos es, ha de ser gente que trabaje en Barcelona, o sea, ilustradores que estén en Barcelona, ilustradores de la península y ilustradores que no sean de la península. O sea, para que el encuentro sea como un encuentro que ellos puedan conocer las obras realizadas entre ellos y pasan todo el día juntos. Están siempre allí y no se van. Lo que es el día de San Jordi es que la gente circula por la ciudad y tiene horas asignadas para firmar. Yo les dije, los ilustradores no pueden estar aquí firmando solo media hora aquí, solo media hora aquí y firmando con un personaje de la tele, un escritor al lado. Digo, yo solo invito a ilustradores, con lo cual solo están ellos y se pasan todo el día con nosotros. Y eso es lo que hacemos hace 20 años. Lo hice así, lo pensé porque sencillamente quería hacerlo en el barrio, pero también es una forma de decidir que tú ocupas un espacio concreto y tú pides que la gente venga a ese espacio y no a los espacios que normalmente está la gente, sino que puedes hacer de la diferente ciudad espacios diferentes que la gente venga y que no vayan a otros. Puedo contar muchas cosas, pero... Te quedan 10 minutos, tú verás. Me quedan 10 minutos, vale. La otra cosa importante, y después ya hablaremos, que es importante decir de la librería Casa Anita, es las relaciones que establece con la escuela. Tú puedes tener una librería infantil y juvenil y vender libros infantiles y no tener relaciones con la escuela, o sea, nadie te obliga a hacer esto, ¿no? Pero sí que cuando empezamos con el proyecto de Casa Anita, yo venía del mundo editorial, por lo tanto no tenía relaciones con la escuela, pero lo que sí que me han enseñado la gente, que son muchos maestros que entraron en la librería, es saber también el mundo de los libros a través de la escuela, o sea, lo que son las bibliotecas escolares. Y también he de decir que yo he aprendido mucho de los maestros. Yo sabía de edición, es mi campo, y tenía conocimientos de la literatura infantil, pero quizás no sabía tampoco lo que significan los libros en la escuela. Casa Anita tiene relaciones con las escuelas, o sea, suministra muchos libros de biblioteca escolar. No trabajamos con libros de texto, nunca hemos vendido textos, pero sí que trabajamos en la formación de aquellas bibliotecas escolares que es libro por libro. Hay muchas escuelas que tampoco tienen libros de texto, con lo cual sí que necesitan muchos libros que tienen la biblioteca para poder realizar los proyectos que tienes si no trabajo con los libros de texto. Y en eso sí que nosotros tenemos una función con las escuelas. Aparte, como tenemos la gran suerte que geográficamente nuestro espacio tiene un patio de 200 metros cuadrados, se realizan talleres y actividades con la escuela en ese patio. Nosotros tenemos una programación de... Empezamos en septiembre, paramos en noviembre, porque antes en Barcelona de diciembre, enero y febrero eran los días que hacía los meses que hace más frío. Ahora ya no, ha cambiado todo, no llueve, no hace nada, pero es igual, lo mantenemos así y en marzo volvemos a tener lo que son los talleres. Algunos talleres los puedo hacer yo si los sé hacer bien, y si no, sí que son narradores profesionales. O sea, nosotros podemos poner 50 niños en el patio y tener una narración oral para estos niños. No solo son las escuelas del barrio, sino que vienen de todas partes. Funcionamos con todas las escuelas, tanto escuelas públicas, digamos, con niños de todas las nacionalidades, como escuelas religiosas, me da igual, los niños son niños. O sea, yo organizo las actividades para las escuelas. Y estas actividades también considero que es importante porque entran a la librería. O sea, no somos nosotros que vamos a la escuela, sino ellos que entran en la librería. Con lo cual, los niños primero entran en la librería y después tienen el patio donde hacen la actividad. Esto me supone a mí también que en la librería ya han empezado a entrar, que antes era muy difícil. Es como lo voy a decir, por ejemplo, bueno, es igual, con una mujer con velo, tapadas. O sea, si realmente sus niños han ido a la escuela y han hecho alguna actividad en Casa Anita, entonces muchas veces estos mismos niños son los que dicen a sus madres, mira, te voy a enseñar una cosa que tú no has visto, que si circulan por el barrio y tal, entra aquí y te voy a enseñar lo que yo he ido a hacer con la escuela. Con lo cual, democráticamente, es la primera entrada que tú tienes para que niños que quizás no entrarían en la librería, al haber hecho talleres con la escuela y ellos haber entrado con la escuela, democráticamente entran en las librerías.
Porque si no, los espectáculos que hacíamos para público familiar siempre es la misma gente. En cambio, si es la escuela, te abres a mucha más gente que no ha tenido la oportunidad de entrar en la librería, de escuchar una narración oral o lo que sea. Con lo cual, siempre lo hacemos. Y otra cosa que hicimos durante la pandemia, al lado yo tengo un instituto que está en una antigua fábrica, con lo cual no tenía muchos espacios libres de COVID, porque había la pandemia y tal, y el instituto me pidió si podía utilizar el patio para hacer clases, con lo cual le dije que sí. Puedes utilizar el espacio de mi librería para hacer las clases. Y esto se ha quedado. O sea, el instituto de vez en cuando, pues a mí me dice, ¿puedo hacer una lectura en el patio? Digo, por supuesto. O sea, que es un espacio que no se alquila, porque se lo tenía muy claro. A veces la gente me dice, ¿lo puedes alquilar por una fiesta infantil? Digo, no, eso no. O sea, es un espacio que no se paga, sino que decidimos nosotros qué es lo que podemos hacer en él. Hacemos presentaciones, no está abierto siempre, solo cuando se hace alguna cosa. Y las escuelas tienen derecho, pues, a pedir ese espacio para hacer cosas. Callo y después ya volveré a hablar, ¿te parece bien? Bueno, tienes quizás 5 minutitos más. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, si te apoyas mucho en la web o si es algo que para tu actividad no es? Vale, yo soy muy poco tecnológica, soy muy desastre con estas cosas. Sí que creo que es importante tener una buena web para ser una página de presentación. Y ahora vamos a hacer una web nueva. Para mí la web significa que es tu carta de presentación lo que tienes en las redes, sencillamente como la publicidad que tú tienes. Nosotros no vendemos online, porque aún no teníamos la tienda preparada para hacerlo. Pero también me he dado cuenta ahora, y quizás es una cosa que voy a hacer, que yo reivindico ser una librería física. O sea, que a lo mejor no me planteo ni vender online, sino sencillamente decidir que lo que he decidido yo es una librería que la gente puede entrar, que la gente puede pasear, que la gente puede adquirir los libros y no me es necesario tener una página web para que la gente pueda comprar online. Online se puede comprar en muchas partes y yo soy una persona que no compro de esta manera, con lo cual no sé por qué tengo que vender de esta manera. Con lo cual la página web, sí que voy a tener una página web de presentación, pero sí que no voy a ser una librería que venda online, entre otras cosas porque no puedo tener a alguien gestionando toda una compra online y haciendo paquetes. Sí que es verdad que cuando la gente me pide, puedo hacer un correo y me dices, hostia, ¿me lo podrías enviar? Sí, no pasa nada. Pero esto ya es una relación personal que estableces con alguien que te ha llamado, que te ha enviado un correo, que no encuentras según qué libro y con lo cual tú puedes venderlo online. Sencillamente estamos en esa página web, que no sé si las libreras que tengo a mi lado están, en esa página que ahora sí que lo hemos hecho, es que estamos en todostuslibros.com. Pues en todostuslibros.com está todo el catálogo de Casanita, con lo cual en la página web pondré, si tú necesitas saber qué libros hay en Casanita, es en todostuslibros.com. Aquí sabes todo el catálogo que tenemos nosotros. Que no puedes llegar a Barcelona y no puedes comprar físicamente en la librería, no pasa nada, nos escribes y ya solucionaremos y te lo enviamos por correos y el transporte, lo que sea. Pero sí que reivindico el hecho de ser una librería física que está en un lugar concreto, que está en un barrio determinado y que si tú entras en Casanita, pues vas a saber que estás en la ciudad de Barcelona, que estás en el barrio de Gracia y que no va a haber otra igual en otras partes. Total, todas las tiendas son iguales hoy en día en todas partes, pues quizás las librerías podrían ser como algún punto de referencia diferente, con lo cual estás en algún lugar y es característica de ese lugar. Y la otra cosa que también es importante de Casanita, no tenemos mucho merchandising, o sea, tenemos libros, no vendemos juguetes. Hay muchas librerías infantiles que tienen una parte de juguetes. Solo tenemos algunas cosas que podrían ser un apoyo para aquello que significa para narradores o para literatura infantil, con lo cual sí que tengo títeres, pero son títeres hechos a mano. Son títeres hechos a manos que los hacen en Cataluña, ¿cómo se llama? El fancal. Barro. Con barro. Son títeres que representan lo que son las figuras tradicionales de los cuentos, desde la Caperucita, el lobo, tal. Estas están hechas a mano y son títeres, que tampoco se encuentran, porque los títeres que se encuentran hoy en día todos son de plástico, ya no hay títeres. Y sí que para mí es una parte importante también dentro de la oratoria y del discurso de las narraciones infantiles. Y esto sí que es lo que tenemos. Pero juguetes que tienen otras librerías infantiles no. En parte porque es un problema de espacio, y ya no tengo espacio para poner más cosas. Muy bien, pues oye, muchas gracias, Ublit.
Muy bien. A continuación, Mili Hernández, de la librería Bercana, librería LGTBIQ+, Sí. nos va a contar, bueno, en la web de vuestra librería decís una cosa que a mí me hizo pensar, y fue lo siguiente. Decías, en principio no debería existir una librería LGTBIQ+. Tendría que ser sencillamente una librería. Pero tal y como están las cosas, pues está muy bien que exista. Muy bien, cuéntanos. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias a la Institución Libre de Enseñanza por invitarme. Y bueno, la historia de Bercana, tengo que empezar en los años 80. Perfecto. Voy a empezar, voy a intentar ser breve, creo que sí, porque lo voy a resumir todo, espero no olvidarme. Pero tengo que empezar en los años 80, en los años 70-80, cuando yo era una tierna adolescente y vivía en un país, España, en blanco y negro, donde todavía Franco seguía existiendo. Y yo era, pues eso, una adolescente que se hacía muchas preguntas. Una adolescente que era diferente, que sabía que era diferente, pero no sabía ponerle en nombre a esa diferencia. Recuerdo en un país, además, heteropatriarcal, heteronormativo, heterosexista, heterotodo, como digo yo. En aquella época, yo me hacía muchas cuestiones, muchas preguntas que no podía responder. Y recuerdo ir a la Casa del Libro, que era la que todos en aquella época conocíamos, la Casa del Libro, a la sección de sociología y de psicología, a ver si encontraba algún librito que pudiera explicar o que pudiera explicarme qué me pasaba, porque yo no me enamoraba de chicos y me enamoraba de chicas, pero no los encontré. Bueno, cuando terminé mis estudios y decidí que tenía que ir a la universidad y dije, pues no voy a la universidad, me voy de España. Es a lo que llamo yo un exilio voluntario por cuestión de orientación sexual. No es que fuera perseguida, porque los homosexuales y las lesbianas en aquella época éramos casi invisibles. Los perseguidos eran más los hombres gays que las mujeres lesbianas, que éramos completamente invisibles para esta sociedad heteropatriarcal. Pues mi exilio fue voluntario, por decirlo así, y cogí un avión, que fue una de las mejores cosas que hice en mi vida, un avión dirección Londres, donde todos los jóvenes españoles que queríamos huir de ese país tan oscuro, pues aterrizábamos en Londres. En aquella época España no era miembro del mercado común, o sea que cómo salía una mujer de España en aquella época, pues de au pair. La única manera que que podíamos salir era de au pair, y yo aterricé en Gatwick y de ahí no me fueron la familia a la que iba, no me fue a recoger, y me dijeron, tú te coges un taxi a esta dirección. Y en Golders Green, no sabía que Golders Green era un barrio de judíos ortodoxos, hasidics, y aparecí en un barrio como es Golders Green, de judíos hasidics, en una familia judía que yo sí sabía algo y mucho de los judíos, pero no conocía a los hasidics, ¿no? Esto os lo digo para explicar cómo una casi ya todavía adolescente, ¿no?, que salía de ese país tan oscuro, llegaba a esa situación. A raíz de ahí mi vida cambió por completo. A raíz de ahí mi vida dijo, Mili, esto va a ser una aventura muy grande. Bueno, os cuento esto porque en Londres, después de dejar la familia de hasidics, estuve unos meses y luego ya fui a trabajar a un hotel. Después de ya instalarme en Londres, empecé a indagar si había librerías allí, librerías LGTB. Había leído que en Nueva York se había abierto una librería en el año 1968 y descubrí la librería Gays the War. Bueno, pues en esa librería junto a Oscar Wilde en Nueva York, que después viví 6 años en Nueva York, esas 2 librerías me salvaron la vida. En esas librerías encontré todos esos libros que me ayudaron a deconstruirme como mujer heterosexual y a construirme como mujer lesbiana y feminista. Esos libros que no había encontrado en España, que no existían, me ayudaron a ser otra persona, a construirme como yo quería construirme.
Es verdad que al principio, yo que había estudiado francés en el colegio, mi inglés era bastante básico, en España iba a una academia, pero bueno, ya mi inglés era un poquito, me defendía un poquito, y recuerdo que el profesor en el college al que iba me decía, bueno, hay que leer libros sencillitos, hay que ver series de televisión como Falcon Crest y todas estas series facilitas para mejorar ese inglés, para escuchar, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces yo voy a buscar novelas sencillitas que además hicieron dos funciones. Con ellas aprendí inglés, aprendí a leer inglés y aprendí a amar a las mujeres. ¿Dónde encontré esas novelas? Pues esas novelas eran novelas principalmente románticas, llenas de referentes lésbicos y con toda la temática alrededor de lo que era la problemática de ser una persona homosexual, ¿no? Esos libros que me ayudaron a aprender inglés y me enseñaron a amar a las mujeres cambiaron mi vida por completo. Bueno, de Londres decidí, voy a resumir, de Londres decidí irme a Nueva York. En Nueva York conocí la primera librería LGTB que abrió en el mundo, que fue en 1969, después de las revueltas de Stonewall, y Oscar Wilde. Y claro, aquello era un paraíso. Mi inglés ya había mejorado y allí pude empezar a leer todos esos ensayos que terminaron por construirme y por hacerme la mujer que soy. Durante mi estancia en Nueva York fui afianzando mi activismo también. En España había una falta de referentes y una invisibilidad total, como he dicho antes, y allí entré en el activismo y me afianzaron como la mujer que soy, la mujer lesbiana, feminista y luchadora. Después de 6 años y todas las aventuras que no puedo contar aquí porque son muchas, decidí regresar a España. En el 93 vine con la clara intención de abrir una librería LGTB, sin ser consciente de cuál era la situación en España en el 93. Yo venía muy empoderada de Nueva York. Yo dije, ¿por qué no puede Madrid tener una librería especializada, ¿no? Pero claro, fruto de esa inconsciencia, de ese empoderamiento, bueno, pues aterricé en Madrid y dije, pues va, manos a la obra. Lo fácil era encontrar un local. En aquel entonces abrimos en la calle La Palma, en Malasaña, porque claro, yo había oído que aquella era la zona de marcha, por decirlo así, ¿no? Existía Chueca, en Chueca existían varios locales de ambiente gay, principalmente para hombres, pero Chueca no estaba denominado como barrio gay en aquel entonces todavía. Bueno, pues abrimos en la calle La Palma durante escaso un año una librería, y aquí empieza la historia. Aquí empieza la historia de una librería LGTB sin libros y sin clientes. Porque claro, tú has tenido mucha suerte cuando hace 20 años decidiste abrir una librería. Pero en mi época, o esta mañana estaba buscando los primeros catálogos que hicimos de la librería. Y no son los primeros porque los primeros los encuentro, los presto a gente que investiga y luego no los recupero. Pero estos son de los primeros catálogos que hacíamos y me he entretenido en contar los libros que tenía la librería, los títulos que tenía la librería en aquel entonces, y eran 79. 79 yo creo que era el 95 ya. Bueno, pues ahí es donde me di cuenta, me di de bruces con la dura realidad de que en España no había libros dirigidos al público LGTBQ+. Sí que había libros publicados por autores homosexuales que todos conocemos, Terence Simoes, Eduardo Mendicuti, Luis Antonio de Villena, Leopoldo Ala, alguna traducción de los clásicos, alguna traducción en las editoriales como Anagrama y Tusquets, que eran las dos editoriales que más cuidaban el catálogo en ese aspecto, y bueno, y de lesbianas, las traducciones de Virginia Woolf, punto. Esa fue nuestra realidad al abrir. Yo ahí dije, bueno, esto va a ser muy duro, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Es verdad que decidí, tú has dicho que no tienes merchandising, yo tuve que meter merchandising en mi librería y sobre todo importar de fuera
todos libros en inglés, libros de fotografía, libros que podían ser un gancho para ir convenciendo o ir teniendo ciertos clientes que por la fotografía o por la merchandising podían estar interesados en esta literatura, porque esta literatura en España en aquella época no se conocía. Aquí es cuando, 6 meses después de abrir Berkana, las que son hoy mis socias en la editorial Egales, abrieron otra librería en Barcelona, la librería Cómplices, que se cerró el año pasado. Y también habían vivido en el extranjero, conocían muy bien el mundo editorial y el mundo de las librerías LGTB fuera, y juntas decidimos que o hacíamos algo o nuestras 2 librerías no iban a funcionar, no iban a poder sobrevivir el tiempo necesario, el tiempo que necesitábamos para que esta literatura empezara a tomar forma. Como os he dicho, no había libros, pero es que tampoco teníamos clientes, ¿vale? El decirle a una persona LGTB que viniera a una librería y entrara a comprar un libro LGTB era decirle a la persona LGTB, sal del armario, ven aquí, que no pasa nada. Y eso no sucedía en el año 93 en España. El miedo todavía, la homofobia interiorizada y los prejuicios estaban muy presentes en toda la vida de las personas LGTB. Bueno, pues una cosa sí que pudimos solucionar. Pudimos solucionar la de ampliar el catálogo, poquito a poquito. Yo siempre había querido ser una librera butch, una librera lesbiana, pero me tocó ser editora por necesidad. Y lo digo por necesidad porque yo no quería no quería crear una editorial, quería ser librera, pero tuvimos que montar una editorial por necesidad, porque si no nuestras librerías, como he dicho antes, no funcionaban. Entre las 2 librerías, Cómplices y Barcelona, creamos la editorial Egales. Es una editorial especializada en libros LGTBQ+. Tenemos 400 títulos, unos 250 de narrativa y 150 de ensayo. Es una de las colecciones, sobre todo la de ensayo, de las más conocidas y de las más buscadas en Latinoamérica y por las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, cosa que no pasa aquí en España, pero por lo menos me iré feliz pensando que los bibliotecarios americanos buscan nuestros libros con mucho afán en todas las ferias, que luego hablaré de las ferias. Bueno, no solamente las dificultades de que no había libros, ¿cómo encontraba yo en los catálogos de las editoriales esos libros que pudiera yo tener en la librería? Pues era difícil, porque es verdad que yo pedí los catálogos. En aquella época, tenemos que recordar, aunque creo que todos lo recordáis porque somos ya talluditos, no existía Internet. Así que dependíamos de los comerciales y de los catálogos de las editoriales. Entonces, durante muchos meses, todas las noches lo que hacía era buscar autores que yo conocía, autoras que yo conocía de haberlos leído en inglés o de y mirar los catálogos de las librerías LGTB que existían en otros países e ir buscando todos esos autores. Por eso digo que Anagrama y Tusquets sí que tenían a David Levitt, Alan Hallihurst, Truman Capote, autores que podíamos encontrar traducidos al castellano. Y cuando nos planteamos y las dificultades, no solamente esa, era curioso, porque cuando hablábamos con los comerciales, recuerdo que venían los de Planeta, y menciono Planeta porque se hicieron una apuesta a algunos comerciales de Planeta de cuánto iba a durar esta librería. Me lo comentaron 15 años después, que todavía siguen algunos trabajando de comerciales en Planeta, me lo comentaron 15 años después que se habían hecho una apuesta. Habían hecho una apuesta que esta librería iba a cerrar en un año y que yo estaba un poco loca. Bueno, pues son 30. Siempre les digo, seguimos, son 30 años de librería. Sí, las dificultades fueron muchas. No teníamos libros, no teníamos clientes, los comerciales y las editoriales no nos podían ayudar. Realmente los 2 únicos editores que creyeron en este proyecto fueron Herralde y Tusquets, y Beatriz de Moura. Fueron los dos editores que vinieron un día a verme, sorprendida. Yo casi no conocía a Herralde, yo había vivido 12 años en el extranjero y no sabía quién era Herralde, y me dijo, ya era hora que España tuviera una librería como esta. Claro, ya había librerías en Londres, en Nueva York, en París, en algunos otros sitios, y conocían la existencia de esas librerías, ¿no? Gracias a sus catálogos,
a sus catálogos, y recuerdo sobre todo Jorge Ralde, que cada vez que iba a sacar un libro que me encajaba en mi librería me mandaba las galeradas, me enviaba las galeradas para leerlas, y Emili, este va a funcionar muy bien en tu librería, ¿no? Entonces, gracias, tengo que agradecer desde aquí a esos 2 editores que sí creyeron, el resto no creía nada en ese proyecto que era una librería especializada, pero bueno, poco a poco empezamos a editar. Es verdad que tengo que mencionar que existía en aquel entonces, cuando abrimos nosotros, existía una colección que la dirigía Alberto Cardín, que era un antropólogo, era una colección dentro de la editorial Laertes de Barcelona, que sí que publicaba algún libro de ensayo sobre todo de antropología, sobre cuestiones LGTBQ+. Pero bueno, con eso nos pusimos manos a la obra y dijimos, bueno, pues los libros los podemos hacer y los clientes a ver cómo los conseguimos. No había ningún medio de comunicación especializada donde pudiéramos, o sea, medio de comunicación, digo revistas en aquel entonces, donde pudiéramos anunciarnos. Entonces pegábamos cartelitos por la zona donde sabíamos que por las noches pululaba la población LGTBQ+, que era por Chueca. Pegábamos un cartelito con alguna imagen, librería Bercana. Librería Bercana. Bueno, de La Palma estuvimos muy poco, nos movimos a la plaza de Chueca. ¿Por qué? Porque yo sabía que había allí 4 o 5 bares de noches y dije, bueno, pues si son bares de noches, ahora hay que abrir un negocio de día. Hay que abrir un negocio de día dirigido al público LGTB. Bueno, pues nos movimos. Fijaros cómo era Chueca en aquel entonces, que todavía estaba muy destruido por la droga, que yo iba a comprar una impresora a la calle Barquillo y pasé por la plaza y vi se alquila local, un local que había sido un teatro alternativo, y justo había una cabina enfrente de teléfonos. Digo todas estas cosas para saber, y justo llamé, sin tomar nota, llamé y le dije, oye, mire, que yo estoy interesada en ese local, ¿cuántos metros tiene? Bueno, pues tiene 150 metros con un sótano. Digo, muy bien. Digo, ¿y cuál el alquiler? Dice 150.000 pesetas en aquel entonces. Y yo le dije, pero bueno, eso se puede bajar un poco, yo estaba pagando 80.000. Dice, sí, se lo dejamos en 125.000, así, sin conocerme, sin preguntarme más. Imaginaos cómo era Chueca en aquella época, un barrio muy degradado por la droga, con todos los espacios vacíos, no había locales que llevaban años vacíos porque nadie quería alquilar un espacio allí porque había mucha delincuencia. La plaza era el mercado de la droga, había mucha delincuencia. Bueno, pues allí nos plantamos en ese maravilloso local de 150 metros y montamos una librería genial, muy bonita, muy visual, y la librería se convirtió en el primer negocio de día para las personas LGTBQ+, lo que generó una visibilidad que hasta aquel entonces no existía. Los locales eran todos nocturnos, la gente iba a un bar, tocaba el timbre a las 10 de la noche, entraba y ahí no se veía más. Y claro, Bercana revolucionó un poco esa visibilidad. Y me ha gustado mucho que me siento muy orgullosa de que Bercana haya sido una librería, un espacio cultural, y que la cultura LGTB revolucionara todo lo que vino después. Bercana se convirtió en el embrión de Chueca y alrededor de Bercana pues han sucedido muchas cosas. Porque claro, la librería no solamente, era una librería con unas estanterías y los libros así, porque teníamos tan poquitos libros, eran 150 metros y había que llenar eso, o sea, así. Pero claro, Bercana no era solo una librería, Bercana se convirtió en un centro cultural, en un centro social. Os voy a contar una anécdota triste, pero bueno, luego fue feliz. Pero una de las primeras llamadas que yo recibí a la librería, porque tuvimos la suerte, de que la prensa cubrió la apertura. Pero fijaros cómo venía yo de Estados Unidos, que cuando a mí en Cogan, el colectivo de gays y lesbianas de Madrid, en el que yo también empecé a participar, me dijeron, hay que mandar un fax a la prensa anunciando la apertura de una librería. Y yo dije, ¿para qué? Si es una librería. O sea, el concepto que yo tenía de haber vivido en Londres y en Nueva York, donde consideraba que las librerías LGTB eran un espacio común, normal, entre comillas, para la gente de aquí de España era como un hecho histórico, ¿no? Entonces llamamos a la prensa y yo dije, no va a venir nadie. Pero claro, la prensa vino. Es que vino hasta Radio Caracol de Colombia con una unidad móvil. Allí vinieron todos. Y yo le preguntaba a los periodistas, ¿pero tanto interés? Dice, sí, es que es la primera vez que abrís un negocio los gays y las lesbianas y nos invitáis
a ver, aquí está todo el mundo en el armario. Claro, era la primera vez que de pronto le perdíamos el miedo y estábamos anunciando, aquí hay una librería LGTB, una librería que va a visibilizar la cultura LGTB para el público LGTB y para todos, o sea, no solamente para eso. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de estar en varios periódicos y, como he dicho antes, una de las primeras llamadas que recibimos en la librería fue una llamada de una mujer casada, con 3 hijos, que era lesbiana, pero estaba casada con un marino mercante y se quería suicidar, porque ella era lesbiana y ya no podía aguantar más y no sabía qué hacer con su vida. Entonces, claro, imaginaos a mí en el teléfono escuchando esta historia. A mí lo que se me ocurrió decirle, no, tú no te vas a suicidar, tranquila, las cosas están cambiando, tú mañana a la 1 me vuelves a llamar antes de ir a buscar a los niños al colegio, y durante un mes me llamó todos los días a la 1 de la tarde. Entonces, claro, mi librería, al principio, sí, tenía pocos libros, pero lo que hicimos fue una gran labor social. Todo el mundo llamaba por teléfono, todo el mundo venía a la librería buscando ayuda, no buscando libros, sino buscando ayuda. Hemos hecho de psicólogos, hemos hecho de asistentes sociales, hemos derivado a muchas familias, a muchas personas LGTB, a todos los servicios que en aquel entonces había y que después también hemos hecho, porque esa labor social ha ido en decremento, cosa que a mí me agrada mucho, significa que la cosa ha cambiado después de 30 años. Esto ha cambiado mucho, pero durante muchos años yo me pasaba el día cogiendo el teléfono para ayudar a la gente. Llamadas como, pero ¿estáis en la puerta calle? Sí. ¿Ah, no estáis en un primer piso? No. ¿Y tenéis escaparate? Sí. Es que a mí me da mucho miedo entrar. O sea, esas eran las llamadas, el miedo que tenía la gente a poner el pie en una simple librería, para que podáis imaginar lo que era el hecho de abrir una librería LGTB. Bueno, después la librería también ha sido un punto de activismo brutal. Allí se han cocido muchas de las cosas que han sucedido. Yo era activista también paralelamente, me tocó negociar la ley de parejas de hecho y la ley de matrimonio al principio con los políticos, y Bergana pues, ha sido un símbolo de esa lucha, ¿no? Al principio, como os dije, la gente, como os he dicho, llamaba por teléfono. Y claro, decía, ¿y cómo me entero yo de qué libros tenéis? Entonces, creo que el segundo mes de apertura tuvimos que hacer como una hojita con todos los títulos, las imprimimos en una impresora normal y cada vez que nos llamaba alguien le pedíamos la dirección y se lo mandábamos, ¿vale? Eso se convirtió luego en catálogo pequeñito, porque claro, no podíamos hacerlo más grande porque tampoco teníamos tantos libros, y luego en unos catálogos ya solamente de las novedades que iban saliendo, en catálogos donde cada 6 meses les mandábamos las novedades. Llegamos a enviar 16.000 catálogos, fuimos muy famosos en correos, porque fuimos de las primeras librerías que hicimos un catálogo en papel y enviábamos a los clientes. Muy amablemente, que siempre confiaron en nuestra librería y nunca tuvieron miedo a entregarnos su dirección e incluso sus tarjetas de crédito, porque cuando todavía las webs no funcionaban con pasarela de pago, tenían que ponernos en la hoja de pedidos que les enviábamos. Tenían que ponernos el número de tarjeta de crédito y, o sea, toda la información. Esto fue posible, ¿por qué? Porque bueno, yo me convertí en una persona bastante, poco pública, por decirlo así, y esa cercanía que tenían las personas LGTB conmigo al verme en la televisión o en la prensa, eso hacía que tuvieran una cierta confianza a esa librería, que para ellos era como su madre, su padre, todo lo que fueron las 2 librerías. Por eso siempre digo que si a mí Oscar Wilde y Gaze the World me salvaron la vida, a mucha gente, a muchas personas LGTBQ+ en España, Berkana les ha salvado la vida. Para muchas es lo único que han tenido. Es que imaginaros, a ver, España es completamente diferente en el tema LGTB ahora, hace 30 años. Las mujeres lesbianas que vivían en los mundos rurales, en las ciudades pequeñas, donde no existían colectivos, donde no existían librerías especializadas, donde las librerías generales, ya que aquí hay algunos libreros, no tenían ni un solo libro catalogado por libro gay. O
sí que tenían la obra de David Levy, de Alan Hallihurst, pero por orden alfabético. Pero para las personas LGTB que no han salido del armario y que jamás van a confesar que son gay, que en aquella época no confesaban gay, era muy difícil ir a una librería general y decirle a un librero: oiga, ¿usted tiene alguna novela que trate la homosexualidad? Eso nadie lo preguntaba. Porque muchas veces me han preguntado: ¿y por qué una librería LGTB? Bueno, porque por suerte, como siempre digo, por desgracia, las librerías generales han tardado y siguen tardando mucho en abrir unas secciones específicas para la literatura LGTB. Alguna a lo mejor, o alguna persona aquí se cuestionan si existe la literatura LGTB. Pues sí existe. Además, estamos preparando el gran libro de la literatura LGTB, una historia de la literatura LGTB desde el medievo hasta la actualidad, de Ramón Martínez, que saldrá publicado en noviembre del 24. Ese libro espero que lo compréis, porque va a ser una bomba de libro, donde empieza ya donde ha estado investigando. Él es investigador, es doctor en literatura, y ha estado investigando desde el medievo a la actualidad todo lo que se ha escrito sobre las personas homosexuales a través de todos estos años, de todos estos siglos. Bueno, pues vuelvo a decir, para las personas LGTB, ¿por qué la necesidad de una librería especializada? Pues porque para una señora de 40 años en los años 90 o de 50 años, una persona lesbiana que no se había atrevido a pronunciar ni el nombre lesbiana, ir a una librería de Soria y pedir un libro con una historia de dos mujeres, pues eso era imposible. Era imposible. Entonces, ¿qué vino a hacer Berkana? Pues a solucionar la vida a mucha gente. Mi mayor orgullo, uno de mis mayores orgullos, es haberle hecho feliz a muchas mujeres de mediana edad que vivían en el mundo rural y en las ciudades pequeñas, cuando venían a Berkana de vez en cuando y se llevaban 4 o 5 libros de novelas románticas, y me decían: Mili, es que esto es lo más cercano que voy a tener a una relación sentimental, porque sé que yo no voy a tener nunca una relación sentimental con otra mujer. El escuchar eso es duro, y el hacerlas un poquito más feliz es lo que le ha dado sentido a una librería que ha sido cuestionada muchísimas veces por el mundo literario, por el mundo editorial y por el mundo intelectual. ¿Por qué tiene que haber una librería LGTB? Esa es la pregunta que me han hecho muchas veces periodistas, editores. ¿Pero por qué? Si esto ya... Y la pregunta que siempre... Al principio me quedaba un poco sorprendida, pero luego aprendí a contestar, primero porque me da la gana y segundo porque es necesaria y algún día lo entenderéis, ¿no? Bueno, la editorial fue creciendo. Es que la historia de la librería y la historia de la editorial va en paralelo, porque hasta hace unos años que han surgido otras editoriales LGTB, como Dos Bigotes hace 10 años, o ya, por fin, las grandes plataformas, por fin, Grupo Planeta, Grupo Random House, le han perdido el miedo a todo esto y nos están inundando las librerías de novedades, sobre todo juveniles, young adult, que viene de Estados Unidos. Pues hasta hace muy poquitos años dependíamos, nuestros fondos, los fondos de la librería, dependía de las librerías independientes, de las editoriales independientes, de las propias editoriales LGTB, más las independientes que sí se atrevían con todo esto. Como os he dicho, después en cuanto llegó Internet, nos vimos obligados a tener una web, y tengo que aquí agradecer a la asociación. Yo pertenecía a una asociación de librerías especializadas. Hay aquí algún librero que también perteneció a esa asociación de librerías especializadas. Yo, como digo, yo era la mariquita, Jorge la deportiva, había una jurídica, Robinson. No, el antiguo Ignacio también estaba en las librerías especializadas, y ahí es cuando yo entré en todo este mundo de decir, bueno, pues yo no voy a ser una isla, no, la librería ha nacido para dar visibilidad a la cultura LGTB y para ser una librería más. No quería estar nos han acusado mucho del gueto, no, al contrario, sacarla del gueto. Empezamos a hacer unas webs especializadas desde el principio, cosa que agradeció mucho la gente. Primero agradecían los catálogos,
Es verdad que cuando les llegaban 16.000 catálogos a esos 16.000 suscriptores que teníamos en los 90, en los 90 lo agradecían mucho y sobre todo las personas mayores. Una de las cosas que más daño, quizá que más tristeza me ha hecho ha sido pasar del catálogo en papel a la web y dejar a un sector de público, sobre todo el sector con más edad, mujeres y hombres del entorno rural que perdieron el recibir este catálogo. A esos durante muchos años los seguimos atendiendo por teléfono. Y todavía tengo unos cuantos, todavía tengo algunos ya han fallecido, todavía tengo unos cuantos que me llaman por teléfono. Mili, ya sabes los libros que me gustas, ¿qué novedades tienes? Digo, vale, te envío estos 5, vale, perfecto. Yo les digo el título, les cuento un poco de qué van, y o sea, el servicio que ha dado la librería es un servicio muy personalizado, cliente por cliente. Creo que me conozco a casi todos mis clientes, sobre todo los fijos, los que llevan todos los años conmigo. Es verdad que hemos hecho una librería muy personal, muy basada en mi persona, que soy la más popular de la librería, pero también tiene, en una librería como esta, tiene un canon así, pues es bueno, ¿no?, el que te conozcan, porque es un tema delicado, es un tema difícil y que muchas personas no se abrían a ti si no te hubieran conocido. Bueno, nosotros, como os he dicho, queríamos salir del gueto. Y empezamos a salir del gueto. Bueno, del gueto en el que nos habían metido algunos. Nosotros nunca fuimos gueto, fuimos bien. Entonces, participamos en la asociación LEA y luego en todas las ferias que podíamos. Yo sabía que nosotros teníamos que hacer una labor no solamente para el público LGTB, sino también para el público general. Teníamos que explicar quién éramos como personas LGTBQ+, y a través de la cultura podría ser muy importante. Entonces, Feria del Libro de Madrid, allí llevamos ya, este año vamos a hacer 26 años en la Feria del Libro de Madrid. Llevamos más de 15 años en la Feria del Libro de México. Hemos ayudado a abrir la librería LGTB de México, de Ciudad de México, la cual hemos apoyado desde su apertura y que ahora son los distribuidores de nuestros libros de nuestra editorial en México. Hemos estado en la Feria del Libro de Buenos Aires, en Chile, en Perú, en Colombia. Porque claro, Berkana se convirtió en un referente, no solamente para el público LGTBQ+ en España, sino también para Latinoamérica. Recibíamos cartitas de Latinoamérica preguntando por nuestros libros y cómo podíamos hacer llegar los libros a Latinoamérica. Entonces fuimos también una de las primeras editoriales y librerías que dimos opción a comprar ebooks para que el público latinoamericano pudiera acceder a nuestros libros, a nuestro fondo editorial, lo más económicamente posible, porque claro, enviar libros a Latinoamérica no es tarea fácil porque es muy caro. Bueno, aunque ahora sí, ahora ya no se cortan un pimiento, ¿eh? Yo envío una media de 2 o 3 envíos semanales a Latinoamérica, que es bastante. Es verdad que hemos sufrido la gentrificación de Chueca, el local de Chueca estuvimos 10 años, justo nos cumplía el contrato. Chueca empezaba a ser lo que es el barrio ahora, uno de los barrios más caros de Madrid, y de pagar, en aquel entonces creo que pagaríamos unos 150.000 con las subidas, nos pedían 9.000 euros. 9.000 euros. Bueno, entonces, nada, tuve que hacer, en aquel entonces, uno de mis socios se fue, al cual tuve que indemnizar con 10 millones de pesetas. Hablo de pesetas porque todavía estábamos más o menos entre la peseta y el euro, estábamos de pesetas, y justo me tocó cambiarme de local en aquella época. Y dije, bueno, Mili, si tú has llegado a España, has logrado montar esta librería y ahora ya funciona, ya llevamos casi 10 años y ahora ya funciona, tenemos que hacer algo. Y no vamos a ir para atrás, tenemos que ir para adelante. Así que me lié la manta a la cabeza. Había visto un local en la calle Hortaleza muy bonito, de 2 plantas, un art déco precioso, 250 metros, en 2 pisos. Y como digo yo, las grandes decisiones las tengo que tomar fuera de España. Así que me fui a Londres un fin de semana. Le dije a mi pareja Mar, nos vamos a Londres. Dice, ¿para qué? Tengo que pensar. Dice, ¿no puedes pensar en España? Digo, no, yo tengo que pensar en Londres. Era alquilar un local de unas dimensiones terribles, con un alquiler de 3.000 y pico euros en aquel entonces,
y además con más personal. Y era un local precioso, un deco con una escalera divina. Luego estuvo la librería a punto ahí también. Y me fui a Londres 3 días, me fui a visitar a mis amigos de Gays the War, Jim, y le dije, Jim, tengo que hacer un cambio, hazlo, Mili, hazlo, que te va a salir bien. Regresé a Madrid, firmé el contrato el 28 de octubre y el 3 de diciembre abría ese local con estanterías a medida y 20 personas allí trabajando durante un mes en la librería para convertirse en una de las mejores librerías LGTB del mundo. En paralelo estuvimos durante 6 meses, la de la Plaza de Chueca y la de la calle Hortaleza 62. ¿Y por qué abrí el 3 de diciembre? Porque el día 6 aprovechar el puente del 6 y el 8 de diciembre, porque una de las cosas fundamentales también de mi librería es que ha sido un oasis y un espacio de paz para mucha gente. Nosotros trabajamos 7 días a la semana, tenemos que abrir los fines de semana porque es cuando viaja la gente de fuera de otras ciudades de España, donde no hay librerías como esta y donde les gusta venir a una librería, les gusta venir a Berkana porque allí van a encontrar lo que necesitan. Entonces, las necesidades de una librería como esta han sido completamente diferentes a las necesidades de otras librerías especializadas y abrimos puentes, solamente cerramos el 25, el 1, el 6 y el 15 de agosto porque me da la gana. Nada más cerramos esos 4 días, tenemos que abrir y los domingos pueden ser un día mucho mejor que algún día entre semana. O sea que nos vemos obligados y lo que implica eso de persona. Ya termino. Bueno, pues termino. Si queréis ya os cuento más cosas luego en el coloquio. Perdonad. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a abrir un ratito de coloquio a cualquiera de las personas que han intervenido. Empezaría preguntándote, Mili. Sí. ¿No tuvisteis ninguna agresión en la librería? No. No, pues suerte, porque... No, nunca. Yo creo que la cultura, incluso a los intolerantes, les genera cierto respeto. Aunque últimamente lo dudo porque... No sé si habéis leído hace unos días en el diario la ley que van a aprobar en Valencia prohibiendo que los libros LGTB estén al alcance de los niños en las bibliotecas de toda la Comunidad Valenciana. Pero claro, y lo siento, pero viniendo de un torero, como consejero de Cultura, es fácil esperar esto, ¿no? No hemos tenido ninguna agresión física a la librería, no, nunca, jamás. En la Plaza de Chueca teníamos un escaparate inmenso. Siempre hemos sido muy considerados a la hora de poner los libros en el escaparate para que nadie pudiera escandalizarse al principio, pero no hemos tenido nunca ninguna agresión física ni nada. No. Suerte. No, es que... No, porque las agresiones a librerías en Madrid han sido tiene su historia. Pues a veces me preguntan y yo digo, no hemos tenido nunca. Yo creo que nos tienen miedo. Yo creo que nos tienen miedo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Supongo que por lo que habéis comentado y habéis comunicado, la manera de estar en el mercado, de dar respuesta a una clientela, pues parece ser que es la especialización, la innovación y bueno, el llevar a cabo alguna promoción específica en ferias, ¿no? Pero ahora, cuando la realidad del mercado literario tiene como principales protagonistas a los gigantes online como Amazon u otros instrumentos o otras empresas, otras marcas, ¿qué se puede hacer para que librerías, que son negocios de un tamaño no tan grande, puedan subsistir con posibilidades de mejorar incluso? Bueno, yo creo que nuestras librerías sí que son librerías especializadas. No creo que sean tan pequeñas, por eso. Creo, o sea, no somos... Casanita no es una librería muy pequeña y creo que tu librería tampoco es una librería muy pequeña. Lo que pasa Ahora es pequeñita físicamente.
Sí, porque no me ha dado tiempo a contar una crisis económica que tuvimos muy gorda, pero da igual. Vale. Ahora es pequeñita físicamente. Vale, lo que pasa es que sí que te diré que bueno, sí que existe Amazon y todo esto, pero también te diré que, y creo que ella estará de acuerdo conmigo, yo creo que las librerías que tenemos sí que funcionan como punto de encuentro. O sea, yo tengo una librería que la gente puede pasarse bastantes horas en mi librería, que es lo que yo también quiero cuando voy a otras librerías en otras partes. O sea, a mí me gustan las librerías en que aquello yo puedo entrar y puedo perderme. Puedo perderme no significa que necesariamente han de ser muy grandes, sino que yo puedo estar dentro de ese espacio y puede sorprenderme con alguna cosa y he de pasearme con los libros y puedo estarme tiempo en esta librería. O sea, yo creo que lo más importante es que yo creo que si entras en nuestras librerías, y esa no la conozco, y que sé hoy voy a conocerla, si puedo, es entrar en algún lugar que tú vas a hacer alguna cosa. No necesariamente. O sea, puedes entrar con ya la perspectiva de decir, tengo que comprar este libro y lo encontraré en esta librería, o sencillamente puedes entrar en la librería y quedarte un cierto tiempo para estar en la librería, que son importantes como espacio que tú vas. Y yo es así como visito las otras librerías cuando estoy fuera, con lo cual a mí lo que haga Amazon ya he decidido que no me importa. Claro. Es otra historia. O sea, no es mi lucha, va por otra parte. Yo creo que si sobrevivimos a la época de Amazon, la entrada de Amazon en España coincidió con la gran crisis económica que teníamos en este país y muchas librerías cerraron, otras sobrevivieron y la vez que hemos sobrevivido yo creo que es porque le ofrecemos al cliente algo más. En mi caso es verdad que le ofrezco una especialidad que casi nadie tiene. Como dije yo, el año pasado estuve en Praga dando una charla y como para terminar dije, gracias a los prejuicios de las grandes cadenas de librerías en España y de muchas librerías grandes muy conocidas, gracias a esos prejuicios que no han abierto en todos estos años una sección LGTB, he podido mantener la librería en aquella crisis que casi nos tumba y pagar el crédito de mi casa. O sea, que también en este caso yo sé que lo tengo fácil. Lo tengo fácil porque todavía en la mayoría, en la gran inmensa mayoría de librerías generales no existe una sección de literatura LGTB, cuando sí existe una sección de romántica, de thriller, de todas las, digamos, categorías o podemos catalogar un libro, sí existen y la LGTB nunca la han querido tener. Es verdad que la Casa del Libro de la Gran Vía ha abierto una estantería, pero claro, porque ahora las grandes plataformas y ellos mismos, que son Grupo Planeta, necesitan un espacio donde mostrar todos los libros que están publicando de temática LGTB, ¿no? Es verdad que mi especialidad es muy diferente a otras especialidades. Mi público es un público muy, muy específico, muy localizado, que conocen Berkana. Es verdad que las librerías de infantil, pues hay muchas librerías infantil y te tienes que hacer tu público, te tienes que generar ese espacio y lo bueno es que, y un ejemplo es la época del COVID. Yo realmente cuando nos cerraron por el COVID... ¿Durante el COVID? Sí. Me fue fantásticamente claro, bien. Igual que a mí, yo me senté en mi casa el día primero que nos cerraron y digo, después de que hemos salido de la crisis económica, Mili, me senté en el sofá de mi casa y digo, Dios mío, esto va a ser el final de la librería. Yo digo, está claro que esto va a ser el final. Cosa que el primer día del COVID enchufé el ordenador en casa, miré los pedidos en la web y dije, Dios, ¿qué ha pasado? Yo trabajé todos los días, desde el primer día que nos dejaron ir a los negocios que hacíamos venta online, trabajé el primer día mandando una media de 70 pedidos diarios. O sea, entonces, ¿el por qué? ¿Por qué no se lo hacían a Amazon y no lo hacían a nosotros? Porque también en el COVID hubo una sensibilidad por parte de los clientes hacia las librerías pequeñas y sobre todo hacia las librerías especializadas. Y porque además sabían que nosotros tenemos los libros en las estanterías. Yo sirvo los pedidos al 99% en el mismo día, que eso Amazon hoy en día tampoco lo puede hacer, en muchos libros. Mira, yo diré una cosa, yo he aguantado, o sea, yo creo que ahora una librería como Casanita en Barcelona no podría abrirse. O sea, yo aguanté porque hace 20 años que la librería está y porque no había otras librerías especializadas en infantil en Barcelona y porque las librerías generalistas no tenían la sección infantil muy buena. O sea, las cosas también funcionan, depende de lo que la historia te ha marcado. O sea, probablemente si ahora se abre una librería como la tuya, no va a ser lo mismo.
porque tú has estado en algún lugar, en algún tiempo y te ha funcionado. O sea, yo creo que una Casanita en Barcelona sí que han abierto muchas más librerías especializadas, pero no llegan a tener el fondo de Casanita, porque mantener el fondo de Casanita me ha costado mucho dinero. Y eso es verdad, o sea, ha costado mucho dinero mantener ese fondo. Y sí que es verdad que existen y que ahora se han abierto muchas librerías infantiles, porque existe una superproducción también en literatura infantil y juvenil y de todos los géneros. Pero sí que es verdad que las librerías tienen exactamente los mismos libros. Claro. Es que existe una cosa de que tú dices, existen muchos libros, pero si te vas a las librerías, tú ves un determinado libro y son libros que ves en todas partes y durante un cierto tiempo. Después desaparece porque hay otro y es sustituido por otro. Pero creo que las librerías que mantienen un cierto catálogo y funcionan con ciertos libros, mantienen un catálogo que no es estrictamente una novedad. Mi librería no se aguanta por las novedades que se publican. El 70 o casi diría el 80% de los libros que se venden en la librería es fondo. Sí, Y esa cosa que tendrían que plantearse muchos libreros generalistas es hacer pam y decidir qué es lo que vendes. Porque lo que vendes también te personaliza como librería. Y otra cosa que solo quería decir, que en un momento tú lo has apuntado, que a mí me cuesta a veces, es una cuestión personal, ¿eh? Yo monté la librería también la monté muy personal, o sea, como soy yo. Monté la librería y la librería primero no estaba informatizada, cosa que me dijeron, ¿pero cómo vives? Y pensé, perdona, yo vivo de una familia que estaba en librerías y no tenían las librerías informatizadas. Hace 40 años las librerías no estaban informatizadas y los libreros sabían perfectamente dónde tenían el libro, en las estanterías. Yo en mi librería sí que me conozco dónde están los libros, pero realmente la gente que trabaja conmigo, lo que he tenido que hacer, y lo hice en la pandemia, no antes, es informatizar la librería, porque antes no estaban informatizadas. Pero es mucho más fácil la gente que trabaja conmigo. O sea, realmente hemos personalizado la librería y creo que a ti te pasa lo mismo, pero en algunos momentos hemos de dejar porque hay más gente en la librería y también ha de saber gestionar la librería para que continúe. Al menos es una cosa personal que a veces a mí me pasa. Es verdad que las librerías especializadas logramos tener todo el fondo. Yo tengo, es verdad que no sale mucho, pero tengo todo el fondo, todo libro LGTB que toque de alguna manera, que sea autor LGTB, que la temática, los tengo en la librería. Es una garantía para cuando una persona, y sobre todo el ensayo, tengo una colección de ensayo terrible, sobre todo cuando los investigadores vienen a buscar ensayos concretos y vienen a demostrar, dice, ¿tienes este y este? Y digo, toma, este y este. Uf, es que llevo un mes buscándolos. Claro, entonces al final tienen que acabar en Berkana. Ya muchos han aprendido que primero a Berkana y después a las otras. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de las librerías especializadas, que si tienes todo el fondo, no vas a dar renuncio. Y tú sabes lo que es no dar un renuncio, tú sabes la cara de felicidad cuando viene un cliente que lleva haciendo un recorrido por varias librerías y no encuentran los libros y llegan aquí y los encuentran todos. Pues esa es una de las principales, digamos, ventajas de una librería especializada y su éxito. O te dicen, vengo aquí porque me han dicho que si no lo tienes tú, ya no lo va a tiene tener nadie. Sí. Esa es la frase. Digo, bueno, vamos a ver. Bueno, pues... Que uno de los problemas que yo tengo ahora mismo es justo la bajada del número de novedades de mi especialidad, de deporte. Las editoriales han bajado mucho el número de novedades, han bajado la tirada, la gente está publicando en Amazon y claro, a esos libros no llegas. O sea, llegas a veces porque conoces al autor y consigues de alguna manera el libro haciendo trapicheo de una manera o de otra. Pero en mi caso, o sea que también tenemos todo el fondo de la especialidad, que son entre 12.000 y 13.000 libros, fluctúa mucho la facturación dependiendo del número y la calidad de novedades que salga ese año. Es verdad que vendemos sobre todo fondo, yo tengo todo el fondo, tengo los libros, tengo una librería relativamente grande donde caben todos los libros. De hecho, ahora mismo tengo lo que nunca había tenido, que son estantes vacíos, porque me faltan. ¡Qué suerte! O sea, yo había calculado la librería para entre 12.000 y 15.000 libros y ahora tengo 12.000 y tengo estantes vacíos que estoy rellenando de una manera o de otra, ¿no? Y parece que no, pero las novedades tiran mucho del fondo, ¿sabes? Y es importante que se mantenga un cierto flujo, no la barbaridad que hay en este país, por supuesto. O sea, con esos 72.000 o 90.000 libros que se editan cada año, pero sin las novedades de una cierta calidad, el fondo al final no sobrevive. Lamentablemente.
Sí, yo vendo mucho fondo, ¿eh? Vendo muchísimo fondo. Bueno, muchas gracias por tu aportación. Vamos a dar ahora media hora de descanso y a las 12:30 seguimos con la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias.